Hola, ¿qué tal amigos de Artefacto? Mi nombre es Tania Cobos, su amiga Tania Cobos, y nos encontramos en las afueras del Panteón número 1 de la ciudad de Torreón, Coahuila. En el marco del Día de Muertos, les estaré platicando sobre la historia de este panteón, el primero en toda la ciudad, mucho antes de que se elevara a rango de ciudad. Además, les estaré hablando de algunos datos curiosos sobre el arte funerario que hay aquí. Vamos a enfocarnos exactamente en eso, en el arte funerario de este lugar, que yo espero el día de mañana se siga conservando porque no se imagina la belleza de tumbas que hay en este lugar. Sin más que decir, comencemos. Contexto. Es la época de finales del siglo XIX, también épocas del Porfiriato al norte de México, y para ese entonces Torreón, aún como rancho, ya gozaba de ciertas actividades que lo estaban situando como uno de los sitios con gran importancia y relevancia en el país. Muchos aseguran que para esa época Torreón parecía todo un western, o sea, una ciudad de vaqueros. Solo tómenlo en cuenta para ayudar a su imaginación durante este video. Para ese tiempo, el ferrocarril central y el internacional ya estaban funcionando, todas esas rutas ferroviarias. A eso agréguenle que para entonces también, a principios del siglo XIX, Torreón ya era muy conocido como rancho agricultor de algodón, y todavía súmenle que estaba el auge del río Nazas, que abastecía todas esas ricas tierras. Es entonces que un 25 de febrero de 1893, el rancho de Torreón se eleva a rango de villa, conformando así el primer ayuntamiento de la ciudad, antes de convertirse en ciudad. Pero imagínense lo que era ese evento, el significado que tuvo para todos, y también para el inicio de la historia de los servicios públicos. Es el siguiente año, 1894, cuando se construye el Panteón, a cargo de la administración de Francisco Villanueva. Deben saber que aunque la fachada dice 1906, el panteón data de 1894. Esa leyenda la puso la administración de Benito Flores en esa misma fecha, cuando ampliaron el panteón. Con esto dicho, llegó el momento de conocer un poco del arte funerario que existe en el Panteón número 1 de la ciudad de Torreón, Coahuila. El arte funerario no es tan difícil de entender. Se trata de toda figura, elemento u obra que se destina a un uso funerario para rendir memoria a una persona en su lugar de descanso. A primera vista, si ustedes se dan cuenta, hay tumbas muy antiguas, pero lo que más se destaca del panteón es la saturación de las mismas tumbas. Antes había muchas más calzadas que lamentablemente ahorita ya no están. Se podían ver los hermosos senderos con estas calzadas que te llevaban de una sección a otra, pero con el pasar de los años, la demanda de espacios para más cuerpos, pues hizo que esas calzadas al final se utilizaran como zonas de entierro. Entonces ahorita sí hay que tener cuidado a la hora de pasar entre las tumbas porque los espacios son muy reducidos. Pero lo que hace realmente bello al arte funerario es que maneja sus propios simbolismos, representaciones de ideas que se plasman en los diseños de las lápidas y tumbas, y tienen un significado con la muerte y el descanso eterno. Por ejemplo, hay esculturas que se dividen en diferentes grupos o motivos: lo antiguo, lo cristiano y las flores y o vegetales. Lo cristiano o religioso lo podemos apreciar en esculturas como la Virgen, las cruces y Cristo. Sobre este último, uno muy interesante que me encanta es el crismón. Este es un anagrama formado por la superposición de las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Expertos dicen que es un símbolo de Cristo y emblema de victoria, tanto militar como espiritual, triunfo de la fe y triunfo sobre la muerte, por lo cual es habitual encontrarlo en el arte funerario. Un ejemplo de crismón en tumbas laguneras lo encuentran en la mismísima escultura del Ángel del Amor de Lerdo Durango, un personaje muy querido de la región con una historia de amor 100% lagunera. En Artefacto TRC tenemos un video completo sobre esta historia. Los invitamos a conocerla. También otro elemento dentro de los motivos antiguos, casi paganos en el arte funerario, son las antorchas, muy presentes en algunas tumbas de este panteón. La llama de este fuego simboliza la vida y tiene sus orígenes con antiguos ritos funerarios, relacionada con los antiguos pebeteros. En la antigüedad, estos se usaban para perfumar el cuerpo del difunto quemando hierbas aromáticas antes de depositarlo a la hoguera. Pero la llama eterna de aquel que no morirá jamás es de los simbolismos más populares. Se estila en el arte funerario, ahora en compañía de iconografía religiosa. También hay motivos de flores o vegetales, por ejemplo, la flor de lis, que también tiene referencias con lo heráldico, plasma la inocencia, la pureza y la calidez de la persona fallecida. También otro elemento dentro de esta categoría de los más utilizados en los cementerios y que es de mis favoritas por su significado es la amapola, o también llamada flor adormidera, cuyo significado se relaciona con la brevedad de la vida y el sueño.
de ahí su nombre, y también está asociada a tumbas de infantes, comúnmente en compañía de querubines. También abundan las esculturas con elementos como las columnas clásicas y los ángeles, intermediarios entre el reino de los cielos y el mundo terrenal, y según lo que portan en sus manos o la postura de las mismas o del mismo ángel, los convierte en un tipo de ángel. No profundizaremos en ello esta vez, pero lo que deben saber es que estos le dan a la muerte un significado de paz y esperanza, aun con la pena y el dolor que pueda transmitir su diseño. También el panteón número 1 de la ciudad de Torreón, Coahuila, tiene sus peculiaridades, y esas no las encuentras en ningún otro lado del mundo más que aquí. Hay tumbas con íconos que están relacionados con las diferentes culturas o etnias en la historia de la región. Aquí yacen tumbas con motivos chinos, árabes, españoles, franceses, ingleses, norteamericanos y mucho más, me atrevería a decir. Otro gran ejemplo de las tumbas que no van a encontrar en otro sitio más que aquí es esta. Es la tumba del Dr. Wong Lin, uno de los personajes más importantes en la historia de la colonia china en Torreón. Él, por si no lo sabían, fue el propietario de lo que hoy es la casa y chalet precioso que alberga el Museo de la Revolución. Este es uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Torreón y está aquí, en el panteón número 1 de la ciudad. Obviamente aquí yacen los restos de muchos personajes de gran importancia en la historia de Torreón, desde familias cuyos apellidos aún resuenan en las calles y entre amigos, pero también está la presencia de personajes históricos, como por ejemplo se habla de Gregorio A. García. Por él hay una calle en la ciudad de Torreón con su nombre y aquí están sus restos, héroe revolucionario. Otro ejemplo de ciudadanos que poblaron Torreón en aquellos inicios y que dejaron una huella imborrable fue la comunidad china, y huella de su presencia está aquí, en las afueras del Panteón Municipal. Lamentablemente, como muchos sabrán, durante la revolución en Torreón ocurrió el atentado contra la población china de la ciudad, motivada por las campañas antichinas del país. Aquí en Torreón, dicha situación cobró la vida de 303 ciudadanos chinos, de los cuales poco más de 200 yacen sepultados en las afueras del Panteón Municipal, en una fosa común. Actualmente, una placa conmemora el evento y el sitio de descanso de dichos ciudadanos. El Panteón número 1 de Torreón sigue siendo un emblema de ese Torreón, de aquel Torreón que iniciaba y comenzaba a escribir su historia. Pero, lamentablemente, ya no puede gestionar más espacio. Ya no. Hoy en día se tiene una iniciativa para construir el tercer panteón de Torreón, ya que actualmente se cuenta con el primero y el segundo, situado en la colonia Santiago Ramírez, junto con otros que pertenecen al Ejido La Paz, La Unión y a empresas privadas de servicios funerarios. Al final, lo que hay en este panteón para mí es simplemente hermoso. Es un legado de muchas generaciones con una conexión profunda con las raíces locales y la historia nacional, que nos cuenta sobre también la historia de los rituales funerarios, el desarrollo de la espiritualidad, la historia universal del arte y los simbolismos que hay en ese tipo de arte, hablando específicamente de lo mortuorio, del arte funerario. Que por si no lo sabían, este tipo de panteones, este tipo de prácticas mortuorias o modelos de entierro, pues no es enteramente mexicano, tiene mucho de Europa. Y eso también no es malo, nos habla de las fusiones que hay en las prácticas que tenemos sobre cómo rendirle memoria a nuestros difuntos. Hablamos de valorar lo tangible y lo intangible de estos procesos. Es algo que tenemos que proteger, es algo que tenemos que valorar, y el día de mañana, yo espero, pues pasar este legado a las siguientes generaciones, porque hay mucho mensaje y mucha belleza en el arte mortuorio, en todas sus expresiones. Hay que protegerlo, valorarlo, todo lo que significa, más allá del mundo terrenal. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado el especial de Artefacto TRC del Día de Muertos sobre el Panteón Municipal número 1 de la ciudad de Torreón, Coahuila. Disfrutemos del arte funerario, así como este Día de Muertos, que es una oportunidad de conectarnos con nuestros antepasados y su legado. Sigan las redes sociales de Artefacto TRC y recuerden que mi nombre es Tania Cobos, su amiga Tania Cobos, y que La Laguna tiene arte.